Muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden ayudar con la presentación, si es tan amable, por favor? Ok, perfecto. Un saludo al presidente del Consejo. Gracias, doctor, por abrirnos estos espacios. Para nosotros es un privilegio y un honor poder estar aquí en este recinto de la democracia y saber que nosotros como sector religioso vamos a poder expresar lo que representamos y en un espacio como este poder hablar de los retos y de los avances que hemos logrado en el sector religioso. Un saludo también para el diputado Mauricio Cali, que desde la Asamblea ha hecho una labor muy importante por el sector. Por medio suyo hemos logrado abarcar varios municipios, lograr un reconocimiento y un posicionamiento de lo que somos como líderes religiosos. También al diputado Jonathan Roldán, que sé que también ha participado de la misma manera, a cada uno de los líderes religiosos que nos están acompañando en este lugar y las personas que como creyentes participan de nosotros. Ok. Voy entonces a comenzar con mi presentación. Antes de comenzar con la presentación, estamos hablando de avances y retos. Yo voy a comenzar por un reto. Es una situación que nos sucede a todos, que nos afecta a todos, que cuando hablamos de política pública de libertad religiosa, las personas entienden que lo que nosotros de pronto queremos es imponer una doctrina, que vamos a evangelizar, que vamos a dar una enseñanza, una predicación, que queremos convertir a las personas, y hay cierto rechazo. Y los líderes religiosos de pronto también cometemos el error que desconocemos que la política pública de libertad religiosa, o que nosotros como líderes religiosos, en medio de nuestra actividad, tenemos una incidencia que no nos alcanzamos a imaginar. Entonces nos quedamos en discusiones como de que si practico esto, si hago lo otro, si lo hago de esta manera, si lo hago de la otra manera. Y sí, obviamente son temas que la política pública de libertad religiosa debe tratar, pero pienso que un espacio como este se presta es para que entendamos que lo que somos como sector, como líderes religiosos, es algo mucho mayor. Hoy estamos aquí sentados, los líderes religiosos, la institución, el consejo, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Porque nosotros somos, por principio, formadores de paz. Hay una resolución reciente que ya nos da la categoría, me disculpan, no voy a entrar en muchos términos, de líderes sociales. Ya no solamente somos líderes religiosos, sino que somos distinguidos como líderes sociales, que nosotros promovemos el diálogo, fomentamos la paz, buscamos que se eduquen buenos ciudadanos y que en cada una de esas labores que hacemos en un lugar de culto, porque la política pública no solamente habla de religión, sino también de culto, que cada una de esas actividades que realizamos desde el lugar de culto, pues simplemente trasciende, no se queda limitada al espacio, sino que esas personas, esos creyentes salen y ponen en práctica lo que nosotros como líderes religiosos le estamos enseñando. Y que ese impacto no solamente es positivo frente al que asiste, sino que también tiene directamente un efecto en su núcleo cercano, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, esposa, esposo, sino que también esa irradiación comienza a generar en la sociedad unos resultados positivos. Nosotros somos artífices de muchas cosas. Entonces lo que yo pretendo con mi charla, con mi intervención, es que nos demos cuenta de que tenemos que educarnos todos en lo que hace referencia a la política pública de libertad religiosa y libertad de cultos. Desde nosotros los líderes, para que podamos inculcar en medio de los que nos siguen la importancia, que entendamos que somos activos y propositivos en medio de la comunidad
y que los funcionarios, las instituciones, las autoridades entiendan el impacto positivo que tenemos en medio de ellos. Si comenzamos a hablar de los avances, pues simplemente son muchas las cosas que hay que analizar. Yendo muy rápido, hay 2 artículos incluidos en los últimos 2 planes de desarrollo, que el plan de desarrollo, ¿qué es? Me voy a salir otra vez un momentico del tema, podemos ir con la primera diapositiva si usted quiere. Me voy a salir un poquitico del tema. Nosotros los líderes religiosos debemos comenzar a manejar un vocabulario público-social, o social llevado a lo público. ¿A qué me refiero? Que cuando llegamos a espacios como este, cuando tenemos la institución que nos acompaña, cuando tenemos el consejo que nos apoya, llegamos y de pronto no sabemos a qué acudir, cómo argumentar, qué herramientas nos brinda el Estado, la ley para poder hacer uso de ellas, cuáles son los espacios de participación en los cuales podemos nosotros entrar a proponer. No damos a conocer los efectos reales de lo que nosotros como sector religioso damos a la sociedad. Entonces yo pienso que es bueno comenzar a tener criterios claros. El plan de desarrollo es el lineamiento que tiene el gobierno de lo que él piensa realizar en su gobierno. Y en los 2 últimos gobiernos, en las 2 últimas presidencias, hemos estado incluidos en esos planes de desarrollo. También es bueno conocer que hay un decreto, el 1079 del 2016, que fue el que dio inicio a la celebración del Día Nacional de la Política Pública de Libertad Religiosa. Es decir, tenemos un día en donde nosotros celebramos la política pública de libertad religiosa. Está el decreto 437 del 2018, que adopta la política pública nacional. A nivel nacional queda establecida por medio de este decreto la política pública de libertad religiosa y de cultos. Y el decreto 1064 del 2022, que era el que les hablaba ahora al iniciar mi charla, incluye a los líderes religiosos a programas de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. ¿Por qué es importante este último decreto? Ya lo decían en una intervención cuando estábamos en la sesión del Consejo, que nosotros tenemos una injerencia en medio de la sociedad que va más allá de lo que la institucionalidad puede lograr. En cada uno de los municipios de Colombia, en cada uno de los corregimientos de Colombia, hay por lo menos un líder religioso. Y ese líder religioso muchas veces es el primero en enterarse de las situaciones de conflicto de ese lugar. Y es el primero en entrar a brindar soluciones, a brindar apoyo antes de que lo haga la institucionalidad. Eso ha llevado a que muchos líderes religiosos estén en peligro, se encuentren amenazados. Se acercan a la autoridad y la autoridad le dice, es que usted como líder religioso no tiene beneficios para poder proteger su vida, porque eso solamente lo pueden hacer líderes sociales. Este decreto nos está protegiendo y nos está salvaguardando no solamente de las amenazas, sino de la seguridad propia de cada uno de nosotros. Hay que resaltar en los avances lo que ha hecho el viceministro del Interior, el doctor Carlos Alberto Baena, reconocer lo que se ha hecho desde la Presidencia de la República y cómo a nivel nacional se encuentran 21 departamentos de los 32 con política pública de libertad religiosa establecida. No sé si de pronto sea necesario entender qué es una política pública. La política pública tiene como propósito que la institucionalidad entre a encontrar unas soluciones a ciertos problemas que se pueden estar presentando en un sector. Nosotros como sector solicitamos que se nos apruebe la política pública porque estamos enfrentando situaciones. Entonces es importante que ya en 21 departamentos la política pública de libertad religiosa está establecida. En Antioquia la tenemos. De los 1.003 municipios que tiene Colombia, no recuerdo la cifra exacta, pero somos un poco más de 1.000, solamente en 125 municipios existe política pública de libertad religiosa. Existen alrededor de 300 comités o mesas de política pública de libertad religiosa. Hay 32 gobernadores
la totalidad de los gobernadores que firmaron el Pacto por la Garantía de la Libertad Religiosa. 5 departamentos que han sido caracterizados por el PNUD. El PNUD es un plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y lo que este plan busca con el sector religioso es que se puede identificar la incidencia y darle unos valores de lo que el sector religioso hace en medio de la sociedad. Entonces, aquí el PNUD ha caracterizado a 5 departamentos, se está caracterizando en este momento Antioquia, y se creó un Comité Nacional de Participación y Diálogo Social e Intersectorial. Este comité es muy importante porque no solamente hay un representante del sector religioso por departamento en ese comité, sino que este comité tiene la participación de ministerios y tiene la participación de 17 entidades gubernamentales dispuestas a entrar a apoyar el sector religioso. Entonces, esto es muy importante, saber que desde el gobierno nacional nos están permitiendo tener incidencia en todo el territorio. Si vamos a mirar también las cosas positivas que se han logrado, hay un observatorio, se llama Colombia de Todos. ¿Podemos colocar la diapositiva? Perdón. Antes. Siguiente. Bueno, un observatorio que se llama Colombia de Todos, que busca ayudar a identificar las vulneraciones al sector religioso. Es una garantía de nuestra seguridad. También hay algo que se llama la cuenta satélite. No sé si se tenga claro qué es la cuenta satélite. La cuenta satélite es un estudio que realiza el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, en donde busca reflejar, darle un valor, cuantificar todo lo que el sector religioso aporta a la sociedad. Y aquí voy a dar 2 datos que para mí son bastante importantes. El sector religioso incide en la sociedad aportando con 260.000 empleos directos, seguramente es desconocido. Incide en el Producto Interno Bruto a nivel nacional con el 4.3%, es decir, nosotros tenemos una participación activa. Lo que nosotros hacemos no se limita a los lugares de culto, sino que va más allá y tiene una incidencia directa en la sociedad. Y hay algo que también se logró en este año que se llama el sello de la no discriminación. Este sello de la no discriminación es una invitación a que el sector público con el sector privado entren a defender al sector religioso. Sucede que hay personas que por su condición religiosa no tienen facilidad para acceder al trabajo. Coloco un ejemplo, solamente a manera de ejemplo. Una persona cuya práctica religiosa el sábado tenga un significado especial. Si encuentra un empleo, fácilmente el empleador le puede decir, qué pena, pero es que yo necesito que venga y trabaje los sábados. Este sello de la no discriminación está invitando a que la cultura del sector religioso llegue hasta las empresas y con la ayuda del sector público se pueda garantizar la no violación o la no discriminación de las personas creyentes. Entonces, es algo maravilloso que se ha logrado y que nosotros podemos tener. En Antioquia, ¿qué hemos hecho en Antioquia? Tenemos 12 planes de desarrollo impactados con programas de libertad religiosa. ¿Qué son los planes de desarrollo? Los planes de desarrollo municipal son las líneas de trabajo que tiene el alcalde o el gobernante para implementar en los 4 años en los que va a estar en el poder. ¿Por qué es importante estar en estos espacios? Porque lo que quede ahí es lo que se va a hacer. Tiene programas, tiene proyectos, tiene indicadores y también tiene inversión. Es por eso importante que nosotros, los líderes religiosos, podamos incidir en esos planes de desarrollo. Aquí en Antioquia estamos en 12 municipios en donde tenemos incidencia en los planes de desarrollo. Hay 3 ordenanzas, es el agradecimiento a los diputados que garantizan que podamos realizar todo este tipo de actividades. 15 municipios tienen adoptado la política pública de libertad religiosa, es decir, que hay 15 municipios
en donde desde la alcaldía también tienen programas, proyectos, indicadores y recursos para beneficiar al sector. Hay 25 comités a nivel municipal. ¿Qué quiero decir? Que ya está comenzando esa interacción entre el sector religioso y lo público, pero falta reglamentarlo, darle la plena validez con la política. Hay 97 mesas de trabajo, hay 8 municipios que han caracterizado el sector religioso y algo muy particular, Medellín cuenta con una línea muy llamativa que se llama de investigación sobre el hecho religioso. La personería de Medellín está involucrada con el sector religioso y es algo que a nivel nacional solamente se tiene en el municipio de Medellín. La invitación también para que lo podamos lograr en otros municipios. Ya les estaba hablando del PNUD. El PNUD es el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. En ese PNUD, en convenio con el Ministerio del Interior, hizo una caracterización, como se los decía. Se han caracterizado 5 departamentos y las cifras son asombrosas. 5 departamentos caracterizados en pandemia. ¿Qué ha pasado o qué pasó? ¿Cuál fue el resultado con esos departamentos caracterizados en pandemia? Son 4 departamentos, corrijo, 4 departamentos. En pandemia se dieron por medio del sector religioso 2.900.000 ayudas a personas. Traducido esto en dinero, más de 30.000 millones de pesos. Se ofrecieron en ayudas psicoespirituales, casi 70.000 ayudas. Si llevamos esto traducido a dinero, estamos hablando de alrededor de 8.800 millones de pesos. Y aquí yo hago una reflexión para la institución, para el consejo, para nosotros los líderes religiosos, la incidencia tan grande que nosotros tenemos en medio de la sociedad. Una persona que ha entrado a consumir alucinógenos, sustancias psicoactivas, ¿cuánto puede costar la rehabilitación de esta persona en el sector público? Fácilmente 100 millones de pesos por persona. Y en los lugares líderes religiosos que ustedes y yo representamos, ¿hemos visto milagros de ese tipo? Claro que los hemos visto. Ese dinero ya no lo está utilizando el Estado o no se está dándole esa destinación y se lo estamos ahorrando al Estado. Pero podemos hablar de milagros de sanidades, podemos hablar de personas con tendencia o pensamientos suicidas, podemos hablar de parejas que han querido separarse, encontrar en el divorcio la solución, y la labor que como líderes religiosos hacemos es entrar a restablecer todo ello y se traduce necesariamente en un bienestar social. Por eso al comienzo yo les decía, la política religiosa va más allá de hablar de religión, o mejor dicho, en otras palabras, la política pública de libertad religiosa habla de todo menos de religión. Lo que estamos queriendo es encontrar eco para que la labor que hacemos sea reconocida y podamos estar en espacios de participación. Que para la institución, que los alcaldes sepan que en el sector religioso pueden encontrar los mejores aliados, que el trabajo que ellos hacen por medio de los líderes religiosos lo pueden hacer de una manera mucho más directa, mucho más eficiente, que lo que nosotros queremos hacer es convertirnos en facilitadores del bienestar social, que lo que hacemos en cada congregación es simplemente inculcar valores y principios morales. Ahora, en la conversación que entendía aquí en la sesión del consejo, hablaban de buenas personas y malas personas. Y yo creo que todos los seres humanos preferimos tener de vecino, de amigo, de compañero, de empleado, a una buena persona. Y eso, ¿en dónde se está formando
ese buen ciudadano? Pues los están formando ustedes, líderes religiosos, los estamos formando nosotros. Somos muy importantes. Debemos aprender política pública de libertad religiosa. Debemos ser formadores según nuestra doctrina, según nuestros principios, pero debemos ir más allá y también formar líderes en esas personas a las que estamos formando. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar a hacer toda esta hermosa labor que nosotros ya hacemos. Retos. Ya les dije el reto que para mí es más importante. Seguramente hay más y seguramente para ustedes hay otros que también son muy importantes. Pero para mí un reto muy importante, el conocimiento y la preparación. Desde nosotros los líderes religiosos hasta las autoridades y funcionarios. Otro reto. Ahora viene un nuevo periodo presidencial. En este periodo presidencial el presidente debe dar a conocer su Plan Nacional de Desarrollo. Debemos garantizar que ahí en el Plan Nacional de Desarrollo quede como programa, como línea de trabajo, la política pública de libertad religiosa. Pero ¿cómo hacemos eso? Teniendo amigos en esas instancias. En la asamblea departamental lo logramos porque aquí están dos amigos del sector religioso que se pusieron la camiseta y dijeron vamos a apoyarlos. Hoy estoy convencido, estamos reunidos acá porque esa labor que hicieron ellos dos ha tenido eco en medio de los municipios, en medio de los consejos, en medio de las autoridades locales. Entonces tenemos un reto muy grande. Hacer que eso suceda. Como reto, pues la invitación también a que sepamos escoger nuestros gobernantes. No estoy diciendo que haya buenos, que haya malos, que nos vayamos para un lado, nos vayamos para el otro, sino que apoyemos a esas personas que nos van a representar y que sabemos van a defender la libertad religiosa. Es un llamado a unirnos, a que el mismo sentir que nos convoca para estar hoy aquí en este recinto, sea el mismo sentir que nos va a convocar para identificar los líderes que nos van a representar en esos escenarios. Que nosotros seamos capaces de formar líderes en cuanto a la fe, pero también líderes en cuanto a lo público. Que en lugares como este, nunca falte, es un anhelo, que en lugares como este, nunca falte allí sentado en una de esas curules, una persona que defienda y promueva la libertad religiosa y de cultos. Debemos buscar la articulación del sector público con el sector religioso, es clave. Por eso la insistencia también en que a nosotros nos identifican fácilmente, tenemos un vocabulario propio, somos religiosos, es nuestra esencia, hace parte del respeto de la política pública, el respeto a ese vocabulario que utilizamos. Estamos preparados en esos temas, es como el médico que tiene su vocabulario técnico, como el abogado, como el ingeniero, como los funcionarios públicos, es normal, pero nosotros tenemos que también aprender el tema de lo público. Tenemos que saber llegar a estos espacios, saber tener vínculos con las personas que están en estos espacios, para que ellos estén muy atentos a todo lo que nosotros hacemos. Un reto del Estado también es actualizar la legislación. También lo hablaban ahorita en la sesión del Consejo, que nosotros como sector religioso soportamos muchas cargas que desconocemos o cargas que aún conociendo no sabemos llevar. Ejemplo, el plan de ordenamiento territorial. Aquí en Antioquia sucede algo muy particular. Para poder tener un lugar de reunión hay un indicador que se llama el índice de ocupación. Ese índice de ocupación es distinto en cada municipio. Por eso la importancia de tener líderes
en estos lugares en cada municipio. ¿Qué pasa con ese índice de ocupación? Que hay lugares en donde puede ser del 0.6%. ¿Qué quiere decir esto en términos más entendibles? Que si nosotros tenemos un lugar de reunión de 1000 metros, solamente podemos destinar para culto no los 1000 metros, sino 600. Nos estamos quedando con la mitad del sitio. Y no solamente de esos 600, nos dicen que hay unos espacios que hay que dejarlo para zonas comunes, que el púlpito debe tener un área determinada, que los corredores deben tener también un área determinada. Entonces resulta que no tenemos la libertad para ejercer nuestro derecho al culto, porque no nos están garantizando el sitio. Por eso la importancia de que la política también fije su mirada en este sector y que nosotros podamos entrar a participar. Esas discusiones, esas revisiones, que nosotros podamos estar en esos sitios. Creo que me excedí en el tiempo, por favor me disculpan. Este tema da para mucho. Espero que no sea el último espacio que tengamos, sino que antes, por el contrario, tengamos muchos más espacios y que de la mano con los lineamientos del Ministerio del Interior, con el acompañamiento desde los consejos, desde las asambleas departamentales y desde la institucionalidad, como sector público podamos ser más aportantes al desarrollo y a la paz de esta nación. Les agradezco mucho.